Hubo un tiempo en el que ser niño no significaba jugar. Significaba sobrevivir. Un tiempo en el que llorar podía delatarte. En el que enfermar no era ponerse malo, era desaparecer. En el que dormir era un riesgo. Comer, una lotería. Y crecer, una rareza. Esto no es un relato bonito sobre nuestros orígenes. Es la historia de una infancia sin protección, sin tregua, y sin segundas oportunidades. Porque durante la mayor parte de la historia humana, la infancia fue el tramo más peligroso de la vida. Y la mayoría no lo superaba. Hoy, la infancia está rodeada de barreras, casas, ropa, medicina, calefacción, comida, adultos que vigilan. Pero en la prehistoria, no había nada de eso. Solo había frío, hambre, depredadores, accidentes, infecciones, y un detalle que lo convertía todo en un infierno: los niños no podían defenderse. Un niño era lento. Un niño se cansaba. Un niño se despistaba. Un niño hacía ruido. Y en un mundo donde todo escuchaba, olía y acechaba, el ruido era una sentencia. Nacer en la prehistoria no era llegar a la vida. Era entrar en una carrera donde casi todos caían antes de la meta. No había médicos esperando. No había salas estériles. No había protocolos ni emergencias. Había cuerpos exhaustos, partos dolorosos, sangre empapando la tierra, frío colándose entre las pieles, y un entorno que no esperaba a nadie. El primer llanto de un recién nacido no era tierno. Era peligroso. Un sonido pequeño, agudo, inconfundible. Un sonido que podía atravesar la oscuridad y alcanzar oídos que no querías que escucharan. Depredadores. Otros grupos. Amenazas que acechaban más allá del círculo de luz del fuego. Si es que había fuego. Y aun cuando todo salía bien, aun cuando el parto no mataba a la madre, aun cuando el bebé respiraba y lloraba y parecía sano, el problema apenas comenzaba. Sobrevivir al primer día. Y al segundo. Y al tercero. Cada amanecer era una victoria que no estaba garantizada. Cada noche era una prueba que podía no superarse. Así empezaba la vida en la prehistoria. Así empezaba la infancia. Con la muerte respirando en la nuca desde el primer instante. Un niño hambriento no llora como en una casa caliente. No es un quejido suave. No es una molestia pasajera. No es un ya comerá cuando tenga hambre de verdad. Es otra cosa. Es un grito que viene de lo más profundo. Un sonido que no pide. Que exige. Que no entiende de lógica ni de esperas ni de ahora no hay. Un sonido que sale de un cuerpo que no sabe aguantar. Que no puede aguantar. Porque el cuerpo infantil no tiene reservas. Se enciende rápido y se apaga más rápido aún. En la prehistoria, la comida no era rutina. No había despensas. No había neveras. No había luego vamos al supermercado. La comida era golpe de suerte. Era esfuerzo brutal. Era riesgo de muerte cada vez que alguien salía a buscarla. Había días de carne. Y había días de nada. Días en los que la caza funcionaba y el grupo comía hasta saciarse, sabiendo que ese exceso era necesario porque nadie sabía cuándo llegaría la próxima vez. Y días en los que los cazadores volvían con las manos vacías. Con la mirada baja. Con el silencio pesado de quién sabe lo que eso significa. En esos días, la infancia se encogía. Los ojos de los niños se hundían. Sus cuerpos perdían energía. Sus movimientos se volvían lentos, torpes, como si el mundo se moviera a través de agua espesa. Y el llanto cambiaba. Primero era fuerte. Exigente. Desesperado. Después se volvía débil. Intermitente. Como si el propio cuerpo supiera que gastar energía en llorar era un lujo que no podía permitirse. Y finalmente, silencio. El silencio de un niño hambriento no es paz. Es rendición. Es el cuerpo entrando en modo de ahorro extremo, apagando todo lo que no sea estrictamente necesario para sobrevivir una hora más. Los adultos conocían ese silencio. Lo temían más que el llanto. Porque el llanto significaba que el niño aún luchaba. Que aún tenía fuerzas. Que aún estaba ahí.
El silencio significaba que el tiempo se acababa. El hambre enseñaba lecciones que ningún niño moderno debería aprender. Enseñaba que el mundo no te debe nada. Que la comida no aparece porque la necesites. Que el cuerpo puede convertirse en tu peor enemigo cuando no tiene combustible. Enseñaba que el hambre no es molestia. Es amenaza. Y esa lección se grababa profundo. En los huesos. En la memoria. En algún lugar del cerebro que nunca olvidaba lo que era sentir el estómago devorándose a sí mismo. Los que sobrevivían cargaban con esa marca el resto de sus vidas. Los que no, simplemente dejaban de estar. Sin ceremonias. Sin explicaciones. Sin despedidas. Solo el vacío donde antes había un niño. Hoy una fiebre es un problema. Algo que se mide con termómetro. Que se trata con pastillas. Que se vigila durante unos días hasta que pasa. Entonces era otra cosa. Entonces era una puerta. Una puerta que se abría sin avisar. Que podía cerrarse sola, o tragarse al niño para siempre. No había forma de saber cuál de las dos cosas ocurriría. Solo había espera. Y miedo. Y esa impotencia terrible de ver cómo un cuerpo pequeño ardía por dentro sin poder hacer nada para apagarlo. Imagina a una madre prehistórica sosteniendo a su hijo febril. Siente el calor que irradia su piel. Ve cómo tiembla aunque está ardiendo. Escucha su respiración cada vez más débil, más entrecortada, más lejana. ¿Qué hace? No hay hospitales. No hay médicos. No hay medicinas que funcionen de verdad. Hay hierbas que quizás ayuden. Hay agua fresca que quizás baje la temperatura. Hay cuerpos que se juntan para dar calor o para quitarlo, según lo que parezca necesario. Hay intuición. Hay desesperación. Hay rituales que nadie sabe si funcionan pero que se hacen igual porque hacer algo es mejor que no hacer nada. Y hay esperanza. Pero la esperanza, en la prehistoria, era un recurso tan escaso como la comida. Las enfermedades infantiles no necesitaban ser graves para matar. Una diarrea podía vaciar un cuerpo en horas. Una infección pequeña, una herida que hoy curarías con alcohol y una tirita, podía extenderse y pudrir la carne hasta que no quedara nada que salvar. Una tos que no se iba podía arrastrarse durante semanas. Debilitando. Consumiendo. Robando las pocas reservas que el cuerpo infantil había conseguido acumular. Y el niño no tenía margen. Un adulto enfermo podía resistir. Tenía masa corporal. Tenía reservas de grasa. Tenía un sistema inmunológico entrenado por años de exposición a amenazas. El niño no tenía nada de eso. El niño era fragilidad pura. Un organismo en construcción. Un sistema inmunológico que apenas empezaba a aprender. Un cuerpo que no podía permitirse el lujo de luchar demasiado tiempo contra un invasor que no se rendía. Los padres lo sabían. Lo habían visto antes. Habían visto a otros niños enfermar. Habían visto la lucha. Habían visto el desenlace. Y ahora veían a su propio hijo atravesar el mismo camino. Sin saber si llegaría al otro lado. Algunos llegaban. Se recuperaban. Abrían los ojos una mañana y la fiebre había cedido. El peligro había pasado. Otros no. Otros se apagaban poco a poco. Como una llama que se queda sin aire. Como un fuego que nadie puede alimentar. Y entonces había que seguir adelante. Porque el mundo no se detenía por un niño muerto. Porque había otros que aún necesitaban sobrevivir. El frío no necesitaba colmillos. No hacía ruido. No perseguía. No rugía ni aullaba ni mostraba los dientes. No había forma de luchar contra él. No había forma de huir. Solo se metía en los huesos. Despacio. Implacable. Sin prisa. Porque el frío sabía que tenía toda la noche. Cuando el sol desaparecía, la temperatura caía. A veces de golpe. A veces gradualmente. Pero siempre caía. Y con ella caían las defensas de los cuerpos más pequeños. El fuego era la única barrera.
Esa llama que había que alimentar constantemente. Que había que vigilar. Que había que proteger del viento como si fuera el miembro más valioso del grupo. Porque lo era. Pero el fuego tenía límites. Su calor solo llegaba hasta cierto punto. Y más allá de ese círculo de luz y tibieza, el frío esperaba. Los niños dormían en el centro, rodeados de cuerpos adultos, envueltos en pieles que nunca eran suficientes, apretados contra otros niños, compartiendo el poco calor que sus cuerpos pequeños podían generar. Y aún así, temblaban. El temblor era una señal. El cuerpo luchando. Los músculos contrayéndose para generar calor. Un mecanismo de supervivencia que funcionaba hasta que dejaba de funcionar. Porque temblar consume energía. Y los niños no tenían energía de sobra. Un adulto podía temblar durante horas y seguir adelante. Un niño podía agotar sus reservas en mucho menos tiempo. Y cuando el cuerpo ya no tenía combustible para el temblor, ocurría algo peor. Dejaba de temblar. Y eso era mala señal. Los adultos lo sabían. Cuando un niño dejaba de temblar en una noche fría, había que actuar. Frotarlo. Abrazarlo. Acercarlo más al fuego. Hacer cualquier cosa para despertar de nuevo ese mecanismo que significaba que el cuerpo aún luchaba. Pero a veces no funcionaba. A veces el frío ya había entrado demasiado profundo. A veces el cuerpo ya había tomado una decisión que nadie podía revertir. A veces la lucha terminaba antes del amanecer. Muchos amaneceres no eran alivio. Eran recuento. Contar cabezas. Comprobar respiraciones. Verificar que todos los que se durmieron seguían vivos cuando la luz volvía. Y a veces faltaba alguien. Alguien pequeño. Alguien que se había quedado dormido en el lugar equivocado. Alguien que había perdido contacto con los cuerpos que debían protegerlo. Alguien que el frío había reclamado en silencio mientras los demás dormían. Sin gritos. Sin aviso. Sin oportunidad de despedirse. El frío era así. Silencioso. Paciente. Mortal. No distinguía entre fuertes y débiles, pero siempre empezaba por los más pequeños. Por los que menos calor generaban. Por los que menos resistencia tenían. El invierno era una temporada de terror para la infancia prehistórica. No por los depredadores. No por el hambre. Por ese enemigo invisible que se colaba entre las pieles y robaba vidas sin hacer ruido. La infancia necesita sueño. Es una verdad biológica. Un imperativo que no se puede ignorar. Los cuerpos pequeños, los cerebros en desarrollo, necesitan horas de descanso profundo para crecer, para sanar, para construirse. Pero en la prehistoria, dormir significaba otra cosa. Dormir significaba rendirse. Cerrar los ojos. Desconectar los sentidos. Abandonar toda vigilancia. Entrar en ese estado de vulnerabilidad absoluta del que quizás no se volvía. Los adultos habían aprendido a dormir a medias. Ese sueño ligero, fragmentado, que permitía descansar sin desconectarse del todo. Ese estado de alerta perpetua que podía despertarlos ante el menor sonido sospechoso. Pero los niños no podían hacer eso. Los niños dormían de verdad. Profundamente. Completamente. Se rendían al sueño con esa intensidad que solo la infancia tiene. Caían en ese abismo oscuro y no salían hasta que el cuerpo decidía que había tenido suficiente. Y mientras tanto, no escuchaban nada. No sentían nada. No reaccionaban a nada. Podía pasar un depredador cerca y ellos seguirían durmiendo. Podía estallar un conflicto en el campamento y ellos no se enterarían. Podía ocurrir cualquier cosa y ellos permanecerían en ese estado de inconsciencia total que los convertía en los más vulnerables del grupo.
Por eso dormían en el centro, rodeados de cuerpos adultos que formaban una barrera humana, protegidos por capas de vigilancia que compensaban su incapacidad de protegerse a sí mismos. Los mayores dormían en el exterior, los más alerta, los que podían despertar ante el menor ruido, los que estaban dispuestos a sacrificar la calidad de su descanso para que los pequeños pudieran dormir de verdad. Era un sistema, una estrategia de supervivencia desarrollada durante generaciones. Pero no era infalible. A veces el centinela se quedaba dormido. A veces la amenaza venía de donde nadie la esperaba. A veces el ataque era tan rápido que no había tiempo de reaccionar. Y entonces los niños pagaban el precio. Porque estaban dormidos. Porque no podían huir. Porque sus cuerpos pequeños y sus piernas cortas no les daban ninguna oportunidad aunque despertaran a tiempo. Imagina ser un niño en aquel mundo. Imagina saber, aunque sea de forma difusa, que cerrar los ojos es un riesgo. Que cada noche es una apuesta. Que el sueño que tu cuerpo necesita puede ser lo que te mate. La infancia no era libertad. No era despreocupación. No era juego sin consecuencias. Era custodia constante. Era vigilancia permanente. Era depender completamente de otros para algo tan básico como sobrevivir a la noche. Y esa dependencia dejaba marca. En el cerebro. En el cuerpo. En esa parte profunda que todavía hoy se inquieta cuando las luces se apagan y el silencio se hace demasiado denso. Si quieres seguir explorando este lado oculto del origen humano, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Aquí no contamos historias cómodas. Aquí contamos la verdad. Un llanto podía delatar una ubicación. Una risa podía anunciar presencia. Un tropiezo podía provocar pánico. En la prehistoria, el ruido era peligro. Y los niños eran ruidosos por naturaleza. Lloraban cuando tenían hambre. Gritaban cuando tenían miedo. Reían cuando algo les divertía. Hablaban sin control de volumen, sin conciencia de lo que sus voces podían atraer. Eran niños. Hacían lo que los niños hacen. Pero en aquel mundo, lo que los niños hacían podía matar a todos. El sonido viajaba. En la sabana abierta, en el bosque silencioso, en la noche inmóvil, cualquier ruido se extendía como ondas en el agua. Alcanzaba oídos que no querías que escucharan. Revelaba posiciones que debían permanecer ocultas. Los depredadores escuchaban. Tenían oídos afinados por millones de años de evolución. Podían detectar el llanto de un bebé a distancias que hoy nos parecerían imposibles. Y cuando lo detectaban, sabían exactamente lo que significaba. Presa vulnerable. Pero no solo los depredadores escuchaban. Otros humanos también. Otros grupos que merodeaban en la oscuridad. Que buscaban recursos. Que podían ver en tu campamento una oportunidad. Que podían decidir que lo que tú tenías les pertenecía a ellos. La noche podía traer visitas que no pedían permiso. Y un niño llorando era como encender una señal luminosa diciendo exactamente dónde estabas. Así que los niños aprendían a callar. No con explicaciones. No con razonamientos. No con pedagogía moderna. Aprendían con gestos bruscos. Con manos que tapaban bocas. Con miradas que transmitían urgencia sin necesidad de palabras. Aprendían porque los que no aprendían ponían en peligro a todos. Aprendían porque la supervivencia del grupo dependía de su silencio. Era un aprendizaje brutal. Un condicionamiento que iba contra la naturaleza misma de la infancia. Los niños necesitan expresarse. Necesitan llorar, reír, gritar. Es parte de su desarrollo. Pero el desarrollo importaba poco si no vivías lo suficiente para completarlo. Imagina a un niño pequeño aprendiendo esa lección.
Tiene miedo. Quiere llorar. Todo su cuerpo le dice que llore, que exprese ese terror que lo invade. Pero la mano de su madre le tapa la boca. Los ojos de su madre le dicen que no. El cuerpo de su madre lo aprieta contra el suyo, transmitiéndole una urgencia que no entiende pero que siente. Y aprende. Aprende a tragarse el miedo. A convertir el grito en silencio. A transformar el llanto en temblor mudo. Aprende que hay momentos en los que el silencio es más importante que la expresión. Aprende que el mundo escucha. Y que cuando el mundo escucha, cosas terribles pueden ocurrir. Ese aprendizaje se grababa profundo. En el cuerpo. En el alma. En algún lugar que ni siquiera el paso de miles de generaciones ha conseguido borrar. Por eso todavía hoy el silencio repentino nos inquieta. Por eso cuando todo se calla de golpe, algo dentro de nosotros se pone en alerta. Porque el silencio era supervivencia. Y el ruido era muerte. Un adulto se caía y se levantaba. Se sacudía el polvo. Se revisaba el daño. Seguía adelante. Un niño se caía, y podía no levantarse. No de la misma manera. El cuerpo infantil era frágil de formas que hoy hemos olvidado. Huesos que aún no habían terminado de formarse. Articulaciones que no soportaban impactos fuertes. Cráneos que protegían cerebros en desarrollo pero que no estaban diseñados para golpes violentos. Una caída que un adulto apenas notaba podía romper el mundo de un niño. Y en la prehistoria, romperse era una tragedia. No había escayolas. No había radiografías para ver el daño. No había cirugías para reparar lo que se había roto. No había rehabilitación ni fisioterapia ni tiempo para una recuperación lenta y cuidadosa. Había huesos que sanaban mal. Que quedaban torcidos. Que limitaban el movimiento para siempre. Y había huesos que no sanaban en absoluto. Una fractura abierta era casi una sentencia de muerte. La infección llegaba rápido. Se extendía sin piedad. Consumía el cuerpo pequeño antes de que nadie pudiera hacer nada. Y había otro problema. Un niño inmóvil era una carga. El grupo tenía que moverse. Siempre. Era la norma de la supervivencia prehistórica. Seguir a los animales. Buscar agua. Huir de amenazas. Cambiar de territorio cuando los recursos se agotaban. Quedarse quieto era morir. ¿Qué hacías con un niño que no podía caminar? Lo cargabas. Si podías. Si tenías fuerzas. Si el grupo podía permitirse el peso extra y la ralentización que suponía. Pero no siempre se podía. A veces el grupo estaba agotado. A veces había otros niños que también necesitaban brazos. A veces la amenaza que huías no te daba tiempo para cargar con alguien que no podía moverse por sí mismo. Y entonces se tomaban decisiones. Decisiones que preferimos no imaginar. Decisiones que no se hablaban pero que todos entendían. Decisiones que el mundo obligaba a tomar aunque el corazón se rompiera al hacerlo. El entorno era hostil incluso cuando parecía tranquilo. Una roca resbaladiza junto al río. Una raíz oculta entre la hierba. Una pendiente que parecía suave pero que terminaba en un precipicio. Un árbol que parecía fácil de trepar hasta que la rama cedía. La infancia estaba llena de trampas. Trampas que no perdonaban. Trampas que no daban segundas oportunidades. Trampas que convertían un momento de juego en una tragedia permanente. Los niños no entendían el peligro. No podían. Su cerebro no estaba desarrollado para calcular riesgos. Para anticipar consecuencias. Para ver la muerte escondida en un juego inocente. Así que corrían. Trepaban. Saltaban. Exploraban. Y a veces pagaban el precio.
Un precio que nadie quería cobrar. Pero que el mundo cobraba igual. Sin negociar. Sin excepciones. Sin piedad. Y aún así, jugaban. A pesar de todo. A pesar del hambre. A pesar del frío. A pesar del miedo constante y las amenazas invisibles y los peligros que acechaban en cada sombra. Los niños jugaban. Pero no era juego como lo entendemos ahora. No había juguetes. No había parques. No había espacios seguros diseñados para la diversión. No había tiempo dedicado exclusivamente a pasarlo bien. El juego era otra cosa. Era práctica. Era entrenamiento disfrazado. Era la forma en que un cuerpo pequeño se preparaba para un mundo enorme que no iba a darle ninguna ventaja. Lanzar piedras. No por diversión. Para afinar la puntería. Para desarrollar la fuerza del brazo. Para convertirse, algún día, en alguien capaz de cazar o de defenderse. Cada piedra lanzada era una inversión en supervivencia futura. Trepar. A rocas. A árboles. A cualquier superficie que permitiera subir. No para ver el paisaje. Para aprender a escapar. Para saber dónde refugiarse si algo venía. Para desarrollar músculos que algún día podrían salvar la vida. Correr. Sin motivo aparente. Carreras entre niños que parecían simples competiciones. Pero que en realidad eran entrenamiento de velocidad. De resistencia. De coordinación. Porque algún día habría que correr de verdad. Y ese día no habría segundos intentos. Esconderse. El juego favorito de la infancia prehistórica. Desaparecer. Volverse invisible. Aprender qué arbustos ocultaban mejor, qué sombras engañaban más, qué posturas hacían que el cuerpo se fundiera con el entorno. Los niños que mejor se escondían sobrevivían más. Era así de simple. Así de brutal. E imitar. Imitaban a los adultos constantemente. Imitaban la caza aunque no cazaran nada. Imitaban la alerta aunque no hubiera peligro. Imitaban el miedo aunque no entendieran de qué tenían que temer. El juego era una escuela sin pizarra. Una manera de absorber conocimientos que no podían transmitirse con palabras. Una forma de programar el cuerpo para respuestas que algún día tendrían que ser automáticas. No había tiempo para juegos inútiles. Cada actividad tenía un propósito, aunque los niños no lo supieran. Cada juego desarrollaba una habilidad que tarde o temprano sería necesaria. Y la selección era brutal. El niño que no aprendía a lanzar se quedaba atrás cuando había que cazar. El que no aprendía a trepar no tenía dónde refugiarse. El que no aprendía a correr se convertía en presa fácil. El que no aprendía, no llegaba. No a la edad adulta. A veces ni siquiera a la adolescencia. El juego era supervivencia disfrazada de diversión. Era la forma que la naturaleza tenía de preparar a los más pequeños para un mundo que no les daría ninguna oportunidad de aprender sobre la marcha. O aprendías jugando. O no aprendías en absoluto. Y el mundo decidía qué pasaba con los que no aprendían. Siempre lo decidía. Sin apelación posible. Hoy protegemos a los niños de la muerte. Los alejamos de los funerales. Les ocultamos las noticias trágicas. Les inventamos historias sobre abuelos que se fueron de viaje y mascotas que se escaparon al campo. Construimos burbujas de inocencia que duran años. En la prehistoria, esas burbujas no existían. La muerte estaba ahí. Siempre. Visible. Inevitable. Tan presente como el sol o la lluvia o el hambre. Los niños la veían antes de poder nombrarla. Veían animales morir. Veían las cacerías. Veían cómo los adultos desgarraban cuerpos, separaban carne de huesos,
convertían lo que había sido un ser vivo en comida. Y lo veían todo. Sin filtros. Sin censura. Sin nadie que les tapara los ojos o les dijera, esto no es para ti. Veían la sangre empapando la tierra. Veían los ojos vacíos de la presa. Veían las entrañas humeantes en las mañanas frías. Veían lo que significaba sobrevivir en un mundo donde la vida de unos se sostenía sobre la muerte de otros. Pero no solo veían morir animales. Veían morir humanos. Compañeros de juego que un día estaban y al siguiente ya no. Ancianos que se quedaban dormidos y no despertaban. Adultos que salían a cazar y no volvían. Bebés que lloraban por la noche y al amanecer estaban en silencio. La muerte no era un concepto abstracto. Era un hueco en el círculo del fuego. Era un cuerpo que había que dejar atrás. Era una ausencia que nadie explicaba porque no había nada que explicar. Así era el mundo. Los niños aprendían esa verdad muy pronto. Aprendían que la vida era frágil. Que cualquiera podía desaparecer en cualquier momento. Que no había garantías ni promesas ni certezas. Y aprendían a no preguntar demasiado. Porque no había respuestas que consolaran. No había explicaciones que hicieran más fácil el vacío. No había palabras que devolvieran lo que se había ido. Solo había seguir adelante. La inocencia no era una etapa. No era un periodo protegido de la vida en el que los niños podían ser simplemente niños. No era un derecho que el mundo respetara. Era un lujo. Un lujo que aquel mundo no concedía. Los niños prehistóricos crecían con la muerte como compañera. La conocían íntimamente. La habían visto de cerca tantas veces que dejaba de sorprenderles. Y eso los cambiaba. Los hacía más serios. Más vigilantes. Más conscientes de la fragilidad de todo lo que amaban. Los convertía en pequeños adultos antes de tiempo. En supervivientes que habían aprendido la lección más dura de todas, que nada es permanente. Que todo puede desaparecer en un instante. Y que la única respuesta posible es seguir adelante. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque una parte de ti se quede atrás con cada pérdida. Hay un miedo que nace ahí. En la infancia. En esos primeros años en los que el cerebro se forma, se moldea, se programa para el mundo que le ha tocado vivir. Un miedo que no se aprende con palabras. Que se graba directamente en los huesos. El miedo a separarse. Imagina tener 5 años. No saber lo que es un colchón. Ni una puerta. Ni una luz que se enciende con solo tocar un botón. Imagina quedarte dormido y despertar sin tu madre cerca. El pánico instantáneo. La desorientación. La búsqueda frenética de una figura familiar en un mundo que de pronto se ha vuelto hostil. Ese miedo no era irracional. Era supervivencia pura. Un niño separado del grupo era un niño muerto. No había excepciones. No había historias de pequeños que se perdían y eran encontrados días después, sanos y salvos. La sabana no perdonaba. El bosque no tenía piedad. Separarse era morir. Y el cerebro infantil lo sabía. Lo sentía. Lo grababa en cada neurona con una urgencia que no necesitaba explicaciones. Por eso los niños se aferraban. Por eso lloraban cuando los adultos se alejaban. Por eso el simple acto de perder de vista a la madre provocaba un terror absoluto. No era capricho. Era instinto. Un instinto que nos mantuvo vivos. Y luego estaba el miedo a la oscuridad. Ese miedo universal que todos los niños sienten. Ese terror a lo que no se ve. A lo que podría estar ahí, acechando, esperando. Hoy lo tratamos como algo que hay que superar. Algo irracional que los niños deben aprender a vencer. Pero no es irracional. Es memoria.
Memoria de miles de generaciones que aprendieron que la oscuridad escondía muerte. Que la noche traía depredadores. Que cerrar los ojos sin protección era invitar al desastre. El niño que no temía la oscuridad no sobrevivía. El niño que se alejaba del fuego, que exploraba las sombras, que ignoraba el peligro que los adultos señalaban, ese niño no dejaba descendencia. Solo quedamos los hijos de los que temían. Y ese temor sigue en nosotros. El miedo a quedarse atrás. El miedo a ser abandonado. El miedo a la oscuridad que no controlamos. El miedo al silencio repentino que podría significar cualquier cosa. No son fobias modernas. Son ecos antiguos. Ecos de una infancia que no podemos recordar pero que nuestro cuerpo no ha olvidado. Ecos de noches junto al fuego, rodeados de peligros que no podíamos enfrentar. Ecos de la dependencia absoluta, de la vulnerabilidad total, de la certeza de que sin el grupo no éramos nada. Esos miedos nos hicieron humanos. Nos unieron. Nos obligaron a cooperar. Nos enseñaron que solos no podíamos sobrevivir. Y todavía hoy, cuando la oscuridad cae y el silencio crece, algo dentro de nosotros busca el calor de otros cuerpos. Buscando la seguridad que nuestros ancestros solo encontraban en el grupo. Si quieres seguir bajando a este lado oculto del origen humano, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Porque estos miedos que sientes no nacieron contigo. Nacieron hace miles de generaciones. Y entenderlos es el primer paso para comprender quiénes somos realmente. Un niño no sobrevivía con una sola persona. Esa es la verdad que el mundo moderno ha olvidado. La idea de la madre sola, criando, alimentando, protegiendo, vigilando las 24 horas del día. Eso no existía. No porque no quisieran. Porque no podían. Una madre prehistórica tenía que moverse. Tenía que buscar comida. Tenía que cargar peso. Tenía que caminar kilómetros. Tenía que estar alerta ante amenazas. Tenía que sobrevivir ella misma antes de poder garantizar la supervivencia de nadie más. ¿Y el niño mientras tanto? El niño necesitaba calor constante. Necesitaba alimento frecuente. Necesitaba vigilancia permanente. Necesitaba brazos que lo cargaran, ojos que lo observaran, cuerpos que lo protegieran. Una sola persona no podía hacer todo eso. Así que lo hacía el grupo. La crianza era colectiva. Abuelas que cuidaban mientras las madres buscaban comida. Tías que amamantaban cuando la leche de una madre no era suficiente. Hermanos mayores que vigilaban a los pequeños. Hombres que protegían el perímetro mientras las mujeres se ocupaban de los más vulnerables. No era bondad. No era altruismo filosófico. Era matemática pura. Si los niños morían, el grupo se acababa. No había futuro sin nuevas generaciones. No había supervivencia a largo plazo sin pequeños que crecieran y se convirtieran en cazadores, recolectores, protectores. Cada niño era una inversión colectiva. Y cada muerte infantil era una pérdida para todos. Por eso la responsabilidad se repartía. Por eso nadie criaba solo. Por eso el concepto de hijo de una madre no tenía el mismo significado que hoy. Un niño pertenecía al grupo. Era alimentado por el grupo. Protegido por el grupo. Educado por el grupo. Su supervivencia era un proyecto compartido en el que todos tenían algo que aportar. Las mujeres mayores, las que ya no podían tener hijos, se convertían en cuidadoras esenciales. Su experiencia valía más que su capacidad reproductiva. Sabían cosas que las madres jóvenes aún no habían aprendido. Conocían remedios. Conocían señales de peligro. Conocían la diferencia entre un llanto de hambre y un llanto de enfermedad. Eran memorias vivientes. Y los hombres, aunque no amamantaran, aunque no parieran, participaban. Protegiendo. Proveyendo.
creando el perímetro de seguridad que permitía que la crianza ocurriera. La cooperación no nació de la bondad. Nació de la necesidad. Nació de la certeza de que un niño solo era un niño muerto. Y de que solo juntos, solo repartiendo la carga, solo funcionando como una unidad, había alguna posibilidad de que esos cuerpos frágiles llegaran a adultos. Así empezó la sociedad humana. No con filosofía. No con política. Con pañales compartidos y turnos de vigilancia. Con la decisión colectiva de mantener vivos a los más pequeños. Costara lo que costara. Los que sobrevivían no salían intactos. Esa es la parte que nadie cuenta. La parte que preferimos ignorar cuando hablamos de nuestros ancestros como supervivientes exitosos. Sí, sobrevivieron. ¿Pero a qué precio? Cada niño que llegaba a la edad adulta cargaba con marcas invisibles. Cicatrices que no se veían pero que estaban ahí, grabadas en lo más profundo del cerebro, moldeando cada reacción, cada miedo, cada respuesta automática. Había pérdidas. Hermanos que desaparecieron una noche. Compañeros de juego que enfermaron y no mejoraron. Adultos protectores que salieron a cazar y nunca volvieron. Vacíos que nadie llenaba. Había sustos. El rugido en la oscuridad que heló la sangre. La carrera desesperada cuando el grupo huía de algo. La sensación de manos que te agarraban y te arrastraban sin explicación, sin tiempo para entender qué pasaba. Momentos de terror puro que quedaban grabados para siempre. Había noches de fiebre. El cuerpo ardiendo. La mente confundida. La sensación de flotar entre la vida y la muerte sin saber hacia cuál de las dos te dirigías. Y la incertidumbre de no saber si amanecerías. Había hambre prolongada. No un día sin comer. Semanas. El cuerpo consumiéndose a sí mismo. Los músculos desapareciendo. La energía reduciéndose hasta que el simple acto de moverse se convertía en un esfuerzo monumental. El hambre que enseñaba que el mundo no te debía nada. Y el cuerpo infantil se adaptaba. No tenía otra opción. Era adaptarse o morir. Era aprender a vivir con la escasez, con la alerta permanente, con la desconfianza hacia todo lo desconocido. El cerebro se reconfiguraba. Desarrollaba respuestas rápidas ante el peligro. Aprendía a detectar amenazas antes de que se materializaran. Se volvía hipervigilante, siempre escaneando el entorno, siempre buscando la próxima amenaza. Eso era útil entonces. Pero dejaba secuelas. Los niños que sobrevivían se convertían en adultos diferentes. Adultos que nunca bajaban la guardia del todo. Adultos que dormían con un ojo abierto. Adultos que desconfiaban por defecto y confiaban solo después de mucho tiempo. La infancia prehistórica no solo pasaba. Moldeaba. Creaba seres humanos diseñados para un mundo hostil. Programados para la supervivencia a cualquier precio. Incapaces de relajarse completamente porque relajarse había sido peligroso durante demasiado tiempo. Esa programación sigue en nosotros. En la ansiedad que aparece sin motivo. En el sueño que se interrumpe ante el menor ruido. En la dificultad para confiar, para soltar, para simplemente estar en paz. No son defectos. Son herencias. El precio que pagamos por descender de los que sobrevivieron. El rastro que dejó una infancia que nadie debería haber tenido que vivir. Pero que nos trajo hasta aquí. Llega un día en que todo cambia. Un día que no se anuncia. Que no tiene fecha en ningún calendario. Que simplemente ocurre, sin aviso, sin preparación, sin posibilidad de evitarlo. El día en que un niño entiende la violencia. No como algo externo. No como algo que le pasa a otros. No como una historia que los adultos cuentan alrededor del fuego. Como parte de la vida. Como parte de lo que significa existir.
Quizás es durante una cacería. El niño ha acompañado al grupo. Ha observado desde la distancia, como tantas veces. Ha visto cómo rastrean, cómo acechan, cómo se preparan. Pero esta vez algo es diferente. Esta vez ve el momento exacto. El instante en que la piedra golpea. El segundo en que la vida se convierte en muerte. El grito del animal. La sangre. La lucha desesperada por escapar de lo inevitable. Y algo dentro del niño hace clic. Entiende. Por primera vez, realmente entiende. Esto es lo que significa sobrevivir. Esto es lo que hacen los adultos para que él pueda comer. Esto es el precio real de cada trozo de carne que ha masticado sin pensar. Muerte. La violencia no es una excepción. Es la norma. Quizás no es durante una cacería. Quizás es algo peor. Quizás es durante un ataque. Quizás el niño ve cómo su grupo se defiende de otros humanos. Quizás ve los golpes, la sangre, los cuerpos que caen. Quizás ve a los adultos que conoce, que lo protegen, que lo alimentan, convertidos en algo diferente. En depredadores. En seres capaces de hacer lo que hay que hacer para sobrevivir. El niño no tiene palabras para procesarlo. No tiene conceptos. No tiene marco de referencia. Solo tiene la imagen grabada a fuego en la mente. Solo tiene el sonido que no puede olvidar. Solo tiene la certeza de que el mundo es diferente de lo que creía. Y algo se apaga dentro. Una parte de la inocencia que quedaba. Una parte de la suavidad que la infancia aún permitía. Una parte del niño que todavía creía que el mundo podía ser amable. Se apaga. Y se enciende otra cosa. No es maldad. No es crueldad. No es deseo de hacer daño. Es adaptación. Es el cerebro entendiendo las reglas del juego. Es el cuerpo preparándose para lo que vendrá. Es el niño dando un paso más hacia convertirse en lo que el mundo necesita que sea. Un superviviente. Alguien capaz de hacer lo necesario cuando lo necesario sea terrible. Ese momento marcaba un antes y un después. El niño que jugaba ya no era el mismo. Seguía corriendo, trepando, escondiéndose. Pero ahora entendía por qué. Ahora sabía para qué servía todo ese entrenamiento. Para matar si era necesario. Para sobrevivir a cualquier precio. Para hacer exactamente lo que había visto hacer. Y aceptarlo. Aunque doliera. Aunque costara una parte de sí mismo que nunca recuperaría. Fuera del grupo, no hay vida. Esa era la verdad absoluta de la infancia prehistórica. La lección más importante. La certeza que se grababa antes que cualquier otra cosa. El grupo lo era todo. No había individuos sin grupo. No había supervivencia en solitario. No había ninguna posibilidad de existir separado de esos cuerpos que compartían el fuego, la comida, el calor, el miedo. Un niño lo entendía antes de poder expresarlo. Lo entendía porque dependía completamente de los demás. Porque sin brazos que lo cargaran no podía moverse lo suficientemente rápido. Porque sin pechos que lo alimentaran no podía nutrirse. Porque sin cuerpos que lo rodearan no podía sobrevivir al frío de la noche. La dependencia era total. Y esa dependencia creaba algo. Vínculos intensos. Conexiones que iban más allá de lo que hoy llamamos familia. Lazos que se formaban no por elección sino por necesidad absoluta. Los rostros familiares significaban seguridad. Las voces conocidas significaban protección. Los olores del grupo significaban hogar, aunque no hubiera paredes ni techo ni dirección fija. El grupo era el hogar. El único hogar posible. Y el niño aprendía a leerlo. A interpretar cada gesto, cada mirada, cada silencio.
A saber cuándo había tensión y cuándo había calma. A detectar el estado de ánimo colectivo antes de que nadie dijera nada. Porque esa información era vital. Un grupo estresado era un grupo peligroso. Un grupo hambriento tomaba decisiones duras. Un grupo amenazado podía moverse en cualquier momento, sin aviso, y había que estar preparado. El niño aprendía a sentir al grupo como una extensión de sí mismo. Sus alegrías eran las del grupo. Sus miedos eran los del grupo. Su supervivencia estaba tan entrelazada con la del colectivo que no podía concebir una sin la otra. Eso creaba lealtad. Una lealtad feroz. Primitiva. Inquebrantable. El grupo había mantenido vivo al niño cuando no podía mantenerse vivo solo. El grupo lo había alimentado, protegido, calentado, cuidado. El grupo había invertido recursos escasos en su supervivencia cuando podría haberlos usado en otra cosa. El niño le debía todo al grupo. Y esa deuda se sentía en los huesos. No era gratitud consciente. No era cálculo racional. Era algo más profundo. Una conexión que trascendía el pensamiento. Un vínculo que se había formado en los momentos más vulnerables de la existencia. Por eso los humanos somos sociales hasta el extremo. Por eso la soledad nos duele físicamente. Por eso el rechazo del grupo activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Por eso haríamos casi cualquier cosa por pertenecer. Porque pertenecer era vivir. Y no pertenecer era morir. Esa ecuación simple gobernó la infancia durante cientos de miles de años. Y sigue gobernando algo dentro de nosotros. Aunque ya no lo necesitemos para sobrevivir. Aunque el grupo ya no sea cuestión de vida o muerte. El niño interior sigue buscando. Sigue necesitando. Sigue temiendo quedarse fuera. Hay un momento extraño en la infancia prehistórica. Un momento de transición. Un punto de inflexión que no se anuncia pero que lo cambia todo. El momento en que el niño deja de ser solo protegido. Y empieza a vigilar. No ocurre de golpe. No hay ceremonia. No hay discurso que marque el cambio. Simplemente, un día, algo es diferente. El niño ya no solo mira el mundo con curiosidad. Empieza a escudriñarlo en busca de peligro. Es un cambio sutil al principio. Una tensión nueva en los hombros. Una forma diferente de girar la cabeza ante los ruidos. Una atención que antes no existía hacia las sombras, hacia los silencios, hacia los espacios vacíos donde podría esconderse algo. El niño ha observado a los adultos durante años. Ha visto cómo vigilan. Cómo escanean el horizonte. Cómo leen el viento. Cómo interpretan el comportamiento de los animales. Cómo detectan señales que para él eran invisibles. Y ha empezado a imitarlos. No porque nadie se lo haya pedido. Porque su cerebro ha entendido que eso es lo que hay que hacer para sobrevivir. Que la vigilancia no es tarea de unos pocos sino responsabilidad de todos. Que cada par de ojos cuenta. Aprende a escuchar. No solo oír. Escuchar de verdad. Distinguir entre el viento normal y el viento que trae algo. Entre el silencio tranquilo y el silencio tenso. Entre los sonidos de la noche que significan calma y los que significan alarma. El oído se afina. Aprende a detectar silencios raros. Esos momentos en que los pájaros callan de golpe. Esos instantes en que los insectos dejan de cantar. Esas pausas en la sinfonía del mundo que indican que algo ha cambiado. Aprende a leer sombras. A ver formas donde otros solo ven oscuridad. A distinguir entre la sombra de una roca y la sombra de algo que se mueve. A desconfiar de los espacios donde la luz no llega. Aprende a entender el viento. A oler lo que trae. A saber si viene cargado de lluvia o de humo o de algo peor.
A posicionarse siempre de forma que el viento le traiga información en lugar de llevarse la suya. No es paranoia. Es aprendizaje. Es un cerebro pequeño entrenándose para no morir. Desarrollando habilidades que los adultos ya tienen pero que él necesita construir desde cero. Cada día, un poco más alerta. Cada noche, un poco más consciente. Cada experiencia, una lección que se graba profundo. Y poco a poco, el niño se transforma. Deja de ser completamente vulnerable. Empieza a contribuir a la seguridad del grupo. Se convierte en otro par de ojos, otro par de oídos, otra mente que procesa el entorno en busca de amenazas. El niño vigilante. No ha dejado de ser niño. Sigue jugando. Sigue dependiendo de los adultos. Sigue siendo frágil de 1000 maneras diferentes. Pero ya no es solo una carga. Ya es parte del sistema de defensa. Y eso lo cambia todo. Si este enfoque crudo y real sobre la infancia prehistórica te está haciendo pensar, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Aún queda mucho por descubrir sobre lo que nos hizo ser quienes somos. No todos los niños se adaptaban igual. Es una verdad incómoda. Una que preferimos no mirar de frente. Una que contradice la idea reconfortante de que todos tienen un lugar, de que todos son valiosos, de que nadie queda atrás. En la prehistoria, algunos quedaban atrás. El mundo no tenía paciencia. No esperaba a los lentos. No hacía concesiones a los frágiles. No creaba espacios especiales para los diferentes. El mundo exigía resultados. Exigía adaptación. Exigía que cada miembro del grupo contribuyera a la supervivencia colectiva. Y no todos podían. Había niños más lentos que los demás. Niños que no corrían tan rápido. Que no trepaban tan bien. Que no aprendían las señales con la misma rapidez. Que siempre iban un paso por detrás cuando el grupo se movía. Había niños más frágiles. Que enfermaban más a menudo. Que se recuperaban más despacio. Que necesitaban más cuidados, más comida, más atención. Que consumían recursos sin poder devolverlos. Había niños diferentes. Que no procesaban el mundo como los demás. Que no respondían a las señales habituales. Que vivían en un ritmo propio que el grupo no podía acomodar. Estos niños existían. Nacían con la misma frecuencia que hoy. La diferencia era lo que pasaba después. El grupo no podía permitirse cargar con miembros que no contribuían. No por crueldad. Por supervivencia pura. Los recursos eran limitados. La energía era escasa. Cada decisión sobre quién comía, quién era cargado, quién recibía cuidados, era una decisión con consecuencias para todos. Y las matemáticas eran brutales. Un niño que consumía más de lo que aportaba debilitaba al grupo entero. Un niño que ralentizaba la marcha ponía a todos en peligro. Un niño que no podía contribuir a la vigilancia, a la recolección, a las tareas básicas, era un peso que otros tenían que cargar. No porque no los quisieran, sino porque el mundo no negociaba. Las madres luchaban. Por supuesto que luchaban. Defendían a sus hijos diferentes con la misma ferocidad que a cualquier otro. Intentaban compensar. Intentaban proteger. Intentaban encontrar maneras de que su hijo encajara. Pero no siempre era posible. A veces el grupo tenía que moverse rápido. A veces los recursos escaseaban demasiado. A veces la diferencia entre sobrevivir y desaparecer dependía de decisiones que nadie quería tomar. Y entonces se tomaban. En silencio. Sin discusiones. Sin ceremonias. El niño que no encajaba simplemente dejaba de estar un día. Se quedaba atrás cuando el grupo avanzaba. Desaparecía en una noche que nadie explicaba. Era terrible. Era necesario.
Era la realidad de un mundo sin margen para la compasión ilimitada. Esa es la raíz de todo. La verdad incómoda que explica tantas cosas sobre cómo funcionamos hoy. El miedo a ser diferente. El terror a no encajar. La ansiedad de no ser suficiente. No son neurosis modernas. Son ecos de un tiempo en que no encajar significaba desaparecer. Literalmente. Sin segundas oportunidades. La crueldad del mundo hizo una cosa inesperada. Creó identidad. Creó el nosotros. En medio de toda esa dureza, de toda esa violencia, de toda esa lucha constante por sobrevivir un día más, nació algo que no existía antes. Algo que cambiaría para siempre la historia de nuestra especie. El sentido de pertenencia. No era un concepto filosófico. No era una idea abstracta. Era algo visceral. Algo que se sentía en el cuerpo. Algo que distinguía claramente entre los que estaban dentro del círculo y los que estaban fuera. Nosotros somos los que comparten el fuego. Esa era la definición más básica. La más primitiva. La más verdadera. El fuego era el centro de todo. Alrededor de él se comía, se dormía, se buscaba calor, se encontraba protección. El fuego era el corazón del grupo. Y los que se sentaban alrededor de ese fuego eran familia. No necesariamente familia de sangre. Familia de supervivencia. Nosotros somos los que cuidan a los pequeños. Los que comparten la carga de mantener vivas a las nuevas generaciones. Los que dan de comer a los niños aunque signifique comer menos ellos mismos. Los que vigilan para que otros puedan dormir. Nosotros somos los que se mueven juntos. Los que caminan en la misma dirección. Los que huyen del mismo peligro. Los que buscan el mismo refugio cuando cae la noche. El nosotros nació de la necesidad. Nació de la certeza de que solos no podíamos sobrevivir. De que cada individuo era demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado vulnerable para enfrentar el mundo sin ayuda. La infancia fue la forja de ese nosotros. Porque los niños eran la prueba viviente de que la cooperación funcionaba. Cada niño que sobrevivía era un testimonio de lo que el grupo podía lograr cuando trabajaba junto. Cada pequeño cuerpo que llegaba a la edad adulta era una victoria colectiva. Los niños eran el nosotros del futuro. Pero había una sombra en todo esto. Porque cuando existe un nosotros, existe también un ellos. Los que no comparten el fuego. Los que no cuidan a nuestros pequeños. Los que se mueven en otra dirección. Los que podrían ser amenaza. Los que podrían querer lo que nosotros tenemos. El ellos. Y cuando el nosotros está en juego, cuando los niños están en peligro, cuando la supervivencia del grupo depende de ello, el ser humano puede hacer cosas terribles a ellos. Cosas que no haría a los suyos. Cosas que la moral moderna condena pero que la prehistoria exigía. Ahí empieza una parte oscura de nuestra historia. La parte que explica los conflictos entre grupos. Las guerras tribales. El odio al diferente. La capacidad de deshumanizar al que está fuera del círculo. Todo empezó con el nosotros. Con ese sentido de identidad forjado alrededor del fuego. Con esa distinción simple pero mortal entre los que pertenecen y los que no. La infancia nos dio la capacidad de amar profundamente a los nuestros. Y de ser despiadados con todos los demás. Y aquí llega la escena que nadie quiere mirar de frente. La escena que los documentales evitan. La escena que los libros de historia mencionan de pasada, sin detenerse demasiado. La escena que preferimos creer que nunca ocurrió. Pero ocurrió. Miles de veces. Durante cientos de miles de años. En todos los rincones del mundo donde los humanos luchaban por sobrevivir. Las épocas de escasez extrema. Imagínalo. La caza ha fallado durante semanas.
Los animales han migrado o se han escondido. Las plantas no dan frutos porque la estación es cruel. El agua escasea. El frío aprieta. Y el grupo está agotado. Los adultos tienen los ojos hundidos. Los cuerpos han consumido sus reservas. Los movimientos son lentos, torpes, como si el mundo se moviera a través de miel espesa. Y están los niños. Los niños que necesitan comer más a menudo que los adultos. Los niños que no tienen reservas de grasa. Los niños cuyos cuerpos pequeños pierden calor más rápido. Los niños que no entienden por qué no hay comida, por qué todo el mundo está tan serio, por qué nadie sonríe. La infancia era el centro de la tragedia. Porque cada decisión afectaba a los más pequeños primero. Cada escasez los golpeaba más fuerte. Cada día sin comida los acercaba más al borde. Y el grupo sabía que el futuro estaba ahí. Temblando. Los adultos podían aguantar más tiempo. Podían racionar sus fuerzas. Podían sobrevivir con menos. Pero los niños no tenían esa capacidad. Los niños se apagaban rápido. ¿Qué hacías cuando no había suficiente para todos? ¿Qué hacías cuando la comida que conseguías apenas alcanzaba para mantener vivos a los adultos que cazaban, que protegían, que hacían posible la supervivencia del grupo? ¿Qué hacías cuando alimentar a un niño significaba debilitar a los que podían buscar más comida? Preguntas sin respuesta correcta. Solo había respuestas horribles. Y se tomaban. En silencio. En la oscuridad. En esos momentos que nadie contaría después. En decisiones que se enterraban tan profundo que ni siquiera se recordaban conscientemente. No era crueldad. Era desesperación. Era un grupo al borde de la extinción haciendo lo imposible para que alguien sobreviviera. Era matemática brutal aplicada a cuerpos que tenían nombre, que tenían rostro, que eran amados. Los niños más débiles primero. Los enfermos. Los que probablemente no sobrevivirían de todos modos. Y a veces, los que simplemente sobraban. Esa es la verdad que no queremos aceptar. La verdad que contradice todo lo que creemos sobre el amor maternal, sobre el instinto de protección, sobre la santidad de la infancia. La verdad de que a veces no había opciones buenas. Solo opciones que permitían que alguien llegara al mañana. Y el grupo seguía adelante. Cargando con el peso de lo que había hecho. Cargando con fantasmas que nunca mencionaría. Cargando con la culpa de haber sobrevivido. Y aún así, seguimos aquí. Después de todo. Después del hambre. Después del frío. Después de los depredadores. Después de las enfermedades. Después de las decisiones imposibles. Después de las tragedias que nadie quiere recordar. Seguimos aquí. Miles de generaciones después, la especie que no debería haber sobrevivido domina el planeta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sobrevivimos cuando todo estaba en nuestra contra? Porque algo funcionó. Algo en medio de todo ese horror hizo que valiese la pena. Algo convirtió la suma de tragedias individuales en una historia colectiva de supervivencia. La cooperación funcionó. No como ideal bonito. No como filosofía elevada. Como estrategia brutal para mantener vivos a los más frágiles. Las abuelas que cuidaban a los niños mientras las madres buscaban comida. Los hombres que protegían el perímetro mientras otros dormían. Las mujeres que amamantaban a niños que no eran suyos cuando una madre no tenía leche. Cada gesto de cooperación era una victoria contra la extinción. El fuego funcionó. Esa tecnología primitiva que cambió todo. Que mantenía a raya a los depredadores. Que calentaba los cuerpos pequeños. Que permitía cocinar alimentos y extraer más nutrientes. Que creaba un centro alrededor del cual el grupo podía organizarse. El fuego fue la primera gran revolución de la infancia.
Las estrategias funcionaron. Los turnos de vigilancia. Los refugios elegidos con cuidado. Los patrones de movimiento que seguían a las presas. El conocimiento acumulado sobre qué plantas alimentaban y cuáles envenenaban. La sabiduría transmitida de generación en generación. Cada lección aprendida era una vida salvada en el futuro. Y las historias funcionaron. Antes del lenguaje completo, había gestos. Había imitación. Había formas de transmitir información sin palabras. Después vinieron los relatos. Las advertencias convertidas en narrativa. Los peligros transformados en enseñanzas. Historias que enseñaban sin necesidad de repetir el error. Un niño no necesitaba ser atacado por un depredador para aprender a temerlo. Bastaba con escuchar la historia de alguien que sí lo había sido. Bastaba con ver el miedo en los ojos de los adultos cuando hablaban de la oscuridad. La humanidad no sobrevivió por ser la más fuerte. No éramos los más rápidos, ni los más grandes, ni los mejor armados. Había depredadores que nos superaban en todo. Sobrevivimos por otra cosa. Por la capacidad de proteger lo frágil. Por la decisión colectiva de invertir recursos en criaturas que no podían devolver nada durante años. Por la apuesta imposible de que esos cuerpos pequeños y vulnerables algún día serían adultos que continuarían la cadena. La infancia fue nuestra mayor debilidad. Y nuestra mayor fortaleza. Porque nos obligó a cooperar. Nos obligó a pensar a largo plazo. Nos obligó a construir grupos que funcionaban como una unidad. Nos obligó a ser humanos. Hoy hablamos de infancia como si siempre hubiese existido. Como si el mundo hubiese estado hecho para los niños. Como si la seguridad, la protección, el cuidado constante fueran derechos naturales que siempre estuvieron ahí. Pero la verdad es otra. La infancia que disfrutamos ahora se construyó sobre miles de infancias rotas. Infancias cortas. Infancias duras. Infancias que resistieron lo imposible para que un día, miles de generaciones después, existiera algo parecido a la seguridad. Cada niño que sobrevivió en la prehistoria pagó un precio. Y ese precio lo seguimos pagando nosotros. En los miedos que no tienen explicación. En las ansiedades que aparecen sin motivo. En los terrores nocturnos que nos despiertan empapados en sudor. En la dificultad para confiar. En la incapacidad de relajarnos completamente. No son debilidades modernas. Son ecos. Ecos de noches junto al fuego, temblando de frío. Ecos de estómagos vacíos que no sabían cuándo volverían a llenarse. Ecos de ojos que escrutaban la oscuridad buscando peligros. Ecos de cuerpos pequeños que aprendieron a callar cuando el ruido podía significar muerte. Si todavía hoy te inquieta la oscuridad, no eres cobarde. Eres descendiente de los que temían con razón. Si el silencio nocturno te altera, no eres paranoico. Eres heredero de los que sobrevivieron porque escuchaban cada sonido. Si el miedo aparece sin razón aparente, no estás roto. Estás programado por miles de generaciones que no podían permitirse no tener miedo. La infancia prehistórica nos hizo quienes somos. Nos dio la capacidad de cooperar hasta extremos que ninguna otra especie alcanza. Nos dio el instinto de proteger a los vulnerables. Nos dio la necesidad de pertenecer, de formar grupos, de crear círculos de confianza. Pero también nos dio sombras. El miedo al rechazo. El terror a quedarnos solos. La desconfianza hacia lo desconocido. La capacidad de deshumanizar a los que están fuera de nuestro grupo. Somos lo que aquellas infancias nos hicieron ser. Lo bueno y lo malo. La luz y la oscuridad. Entender eso es el primer paso para comprendernos. Para perdonarnos los miedos irracionales. Para aceptar que cargamos con un peso que no elegimos pero que nos pertenece. Porque el origen humano no es una historia limpia. Es una historia de supervivencia.
De cuerpos pequeños que resistieron lo imposible. De padres que tomaron decisiones terribles. De grupos que sacrificaron todo para que alguien llegara al mañana. Y aquí estamos. El resultado de todo ese dolor. El producto de todas esas noches. La consecuencia de cada decisión brutal que permitió que la cadena no se rompiera. No lo pedimos. Pero es nuestro. Y solo aceptándolo podemos entender quiénes somos. Y quizás, solo quizás, decidir quiénes queremos ser. Si quieres seguir explorando este pasado oscuro, el que explica quiénes somos hoy, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Aquí contamos las historias que casi nadie se atreve a narrar. Porque la verdad sobre nuestra especie no es cómoda. Pero es nuestra. Y merece ser contada.